cita de la mañana del día de hoy. En este momento abrimos un compás de 15 minutos para preguntas y respuestas que a bien tenga el auditorio formular a la mesa. Bueno, acá me comenta el magistrado que si quieren hacerla por escrito también. Una pregunta del límite de los 20 minutos, pero también hay un límite en cuanto a la cantidad, por ejemplo, de declarantes, de testigos, porque lo que se hablaba en las lecturas, ejemplo, que se puede alargar por sesiones, las vistas o las audiencias, es decir, no se agota en un solo día, puede ser que pasen varios días por la cantidad de testigos o hay un límite de testigos respecto a ello. La limitación de orden temporal es pregonable específicamente para la intervención de las partes y de los apoderados, no para el despliegue de actividad probatoria. Y ello porque la dinámica que planteé, por ejemplo, el discurrir de un testimonio puede variar en el factor temporal, por lo tanto solamente es para las intervenciones en punto de planteamiento de recursos, de incidentes, etcétera, para nada más. El despliegue de actividad probatoria puede ir más allá, lo que significa que en la audiencia de instrucción, dependiendo de la actividad probatoria que haya por materializarse, ello puede generar lo que usted plantea, magistrado, y es la prórroga de la audiencia, la continuidad en otro día diferente. El ideal de ese modelo es que se haga efectiva la concentración, precisamente para romper lo que tradicionalmente sucedía, y era que se alargaba en el tiempo un testimonio, se recibía hoy y a los 8 meses otro testimonio, y peor aún, en muchos casos lo recibía otro juez que no tenía ni siquiera que ver con el que inicialmente desplegó el decreto de pruebas. Es esa la razón, solamente para las intervenciones. Sí, la verdad que primero felicitar a todo el panel, estuvieron extraordinarios y fundamentalmente me quedó picando, profesor Peláez, esto último de la confesión ficta por esos 6 casos que usted había citado. Parece un poco fuerte. Me gustaría ver cuál es un argumento, cuáles son los argumentos que se tomaron para llegar a eso, sobre todo porque teniendo en cuenta que cuando el magistrado judicial va a dictar sentencia en esa misma audiencia, a lo mejor no hace falta tener por implementada esa confesión ficta, simplemente al dictar sentencia ya estará valorando técnicamente cuál es el posicionamiento respecto a esas situaciones. Digo porque el tema de la confesión ficta hasta incluso en algún momento podría marcar como una cuestión que podría ser hasta inconstitucional desde el punto de vista de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y todas las consecuencias que se plantean a nivel de audiencia. De modo que me gustaría saber si es una facultad que tiene el juez o si es un deber que tiene el juez de aplicar esa confesión ficta. Usualmente es en la retina del último donde queda toda la sensación, ¿no? Bueno, muy bien. Eso no opera per se en la forma en que se está planteando. Eso tiene unos ingredientes que deben ser analizados en cada caso particular. Uno de los presupuestos de la confesión ficta básicamente es que el hecho sea susceptible de ser confesado, es decir, que no cualquier situación puede conllevar a ese resultado. Dos, en Colombia, por línea jurisprudencial, el principio de no autoincriminación que consagra el artículo 33, básicamente tiene un escenario de aplicación diferente en el ámbito civil versus el ámbito penal. Entonces, en el ámbito civil de carácter patrimonial no tiene la misma connotación que puede tener
ese principio de no autoincriminación. En eso la Corte Constitucional, para los que quieran seguir el tema, en una sentencia que es la C-1287 de 2001, hace precisamente ese análisis y recoge un poco la línea que tradicionalmente había marcado ante la Corte Suprema de Justicia respecto a que ese principio de no autoincriminación solamente opera en materia criminal, correccional o de policía, no en otros contextos. Y en tercer lugar, como es una ponderación de carácter probatorio, que tiene que ver con valoración probatoria, significa que el posicionamiento que adopte la parte que se vea afectada con esa condición, pues va a permitir impugnar esa ponderación que haga el juez en cada caso particular. Ahora, me pregunta usted si es una facultad. Yo creo que más allá de una facultad es un poder que forma parte precisamente del poder de decisión y de instrumentación, e inclusive puede convertirse en una estrategia de la misma contraparte, porque una contraparte que tenga claras esas previsiones que marca el código, perfectamente la va a sacar a relucir en su momento para efectos de poner, entre comillas, contra las cuerdas a la parte. Lo que quiero decir, y por eso fui enfático en señalar, la Constitución Política Colombiana en el Estado Social de Derecho que consagra nuestro Estado Social de Derecho en Colombia, impone el deber de colaboración que se desprende de aquel famoso componente axiológico de la solidaridad que le es atribuible a todos. El proceso no es para entorpecer a la Administración de Justicia, el proceso es para resolver un conflicto que garantice una paz y un orden justo. Ese es el componente axiológico en el que siempre ha reiterado la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos de que trata este tema. Marco Antonio, no sé si de pronto. El magistrado Marco Antonio Álvarez ha pedido la palabra aquí un momento antes de la próxima pregunta. Gracias. Digamos, yo en la comisión fui uno de los principales defensores del manejo de estas consecuencias probatorias, que en realidad, o por lo menos desde mi perspectiva, no son propiamente confesiones. Porque desde el punto de vista de la teoría de la prueba, pues una confesión es una declaración, y allí no hay declaración. En realidad, lo que aquí se maneja son presunciones legales de veracidad. El legislador mismo deduce un determinado hecho a partir de un hecho específico que está probado en el proceso. No contestas la demanda, entonces entiendo que tú lo estás aceptando. Punto que incluso, si me permiten referirlo históricamente, proviene del derecho romano tardío. Ya en el siglo V, el derecho romano estableció ciertos casos en los que el silencio del demandado podía generar, digamos, una especie de aceptación de la pretensión. Lo que hizo el código fue, digamos, aprovechar esa regla, por decirlo de alguna manera, y profundizarla a partir de una concepción colaboracionista de las partes hacia el desenvolvimiento del proceso judicial. Por eso entonces, si lo manejamos a nivel de presunciones legales de certeza, suena un poco menos agresivo, porque ciertamente usted tiene razón cuando dice confesión ficta, un poco menos agresivo el concepto, que en cualquier caso, digamos, como dijo Ramón, sí, el juez tiene que deducirlo, pero es infirmable. Existen muchos casos en los que se genera, digamos, la presunción legal, pero el juez mismo dice, pese a esta presunción, existen otros elementos de juicio que me permiten apartarme de esa consecuencia, porque al fin y al cabo no lo vincula, ¿no? ¿Listo? Sí, buen día.